momentito. Ya. Bueno, ya estamos en la parte final del cálculo. La inductancia, como les dije, nos daba 0,115 henrio y nos faltaba calcular la reactancia inductiva. ¿Ya? Y lo hacemos con la fórmula que les pasé. ¿Ya? 2pi por frecuencia por inductancia. Vamos a reemplazar 2pi por la frecuencia que les decía que era 50 por la inductancia que era 0,115. ¿Ya? Calculando eso nos da 36,17 ohmios. Eso sería. Ratito. Ya. Y eso sería lo próximo o el siguiente tipo de ejercicio que les podría preguntar el ingeniero. Ya, con conductores con disposición equilátera. A ver, queriendo ingresar, ya. Ese sería la segunda o el segundo tipo de ejercicio que el ingeniero les podría preguntar. Finalmente tenemos, como bien les mostraba en los apuntes, los conductores compuestos, ya donde tenemos varios conductores por fase y no solamente eso, sino que también pueden estar en paralelo o están en todo caso en paralelo. Para esto, todas las fórmulas que hemos utilizado, perdón, tanto para inductancia, reactancia inductiva, la frecuencia, va a ser el mismo valor, ¿ya? Lo único que va a variar, perdón, va a ser la misma fórmula, lo único que va a variar va a ser la distancia media geométrica y también el radio medio geométrico. ¿Por qué? Porque son ejercicios con disposiciones, en este caso, o con condiciones en paralelo, ¿no? ¿Ya? Entonces se calcula de distintas formas, un poco más largo. Y dice lo siguiente: calcular la inductancia para una línea de 100 kilómetros y su correspondiente reactancia inductiva. En este caso nos dice que va a ser conductor IBIS. ¿Ya? Le voy a dibujar en esta parte acá el ejercicio. Vamos a hacer un poquito acá arriba para que se pueda notar. A ver, acá no. Ya tenemos estos tres conductores. 1, 2, 3. Ya. A, B y C. Vamos a llamar esos conductores A, B, C. Y por ende su correspondiente paralelo. Del A sería A'. Vamos a llamar A'. Para que no se repita. B, B'. Y de C, C'. Ya vamos a tenerlo de esa forma. Vamos a dividirlo, ¿ya? Con esta línea segmentada para que represente que está su paralelo, ¿no? De cada conductor. Y aquí tenemos la distancia de cada uno de ellos, ¿no? La distancia correspondiente entre cada conductor. Tenemos acá entre el conductor B, A o BC es 0,5 metros. ¿Ya? Entre B con A o B con C. ¿Qué más tenemos? La distancia entre A o C con C o A. ¿Ya? Cualquiera, sea C' o A', en todo caso. 4 metros. Y la distancia después entre B' con C' o B' con A', que sería 0,5 metros. Ya esta es la distancia horizontal y tenemos su correspondiente distancia vertical. ¿Ya? Igual, en este sentido, tenemos entre C y B, o en todo caso, entre A y B'. ¿Ya? Y va a ser acá 2 metros. En la parte de acá tenemos ahora entre B' y A', o B con C, o B con A', o B' con C. Las distancias son verticales, vienen siendo la misma para los distintos conductores que están en paralelo. Bueno, ¿qué le decía el problema? La línea, ¿ya? Los datos que nos daba el problema, teníamos la longitud de la línea, que era 100 kilómetros. Esto puede variar, pero no tiene que variar mucho. En caso ya le dan una longitud más alta, el ejercicio puede hacerles variar
tanto en el valor del cálculo de inductancia, ¿no? Ya, así que tengan cuidado en esa parte de no confundirse y si no hay datos le preguntan al ingeniero, ya, o en todo caso a mí, que yo voy a estar el día del examen. ¿Qué tipo de conductor nos menciona IBIS? ¿Ya? Esos son los datos que nos ha proporcionado el problema. Y como siempre les digo, para que no se chipen, datos de tabla a un ladito. ¿Qué tenemos acá? Según el tipo de conductor, extraemos el número de hilo. El número de hilo en este caso sigue siendo el mismo del anterior problema. ¿Por qué? Porque el conductor IBIS material aluminio. Y el diámetro va a ser el mismo de igual forma. 19,88, perdón. 88 por 10 a la menos 3 metros. El radio va a ser el mismo, 9,94 por 10 a la menos 3 metros. Calculamos el valor de R'. Va a ser el mismo, 0,829 por 9,94 por 10 a la menos 3. R' nos va a dar 8,24 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Ahora, como les decía, la forma de calcular este tipo de ejercicio con conductores en paralelo, lo que va a variar son nuestras distancias media geométrica y nuestro radio medio geométrico. ¿Ya? En la distancia vamos a tener siempre una disposición trifásica. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? En esta parte acá vamos a tener la distancia entre el conductor A y B, multiplicando la distancia entre el conductor B y C, y por último multiplicando la distancia entre el conductor A y C. Ya. Ya tenemos esa fórmula para la distancia media geométrica y para el radio medio geométrico aplicamos lo mismo. Este valor de n va a ser 3 debido a que tenemos 3 conductores, ¿no? Ya, en este caso. Y vamos a tener un radio medio geométrico para, en este caso, A, por un radio medio geométrico para B y un radio medio geométrico para C. Ya, para ambos, bueno, en este caso para los tres conductores. ¿Qué valores tenemos que hallar? Tenemos que hallar este valor de acá, este valor de acá y este valor de acá en las distancias media geométricas y lo propio para acá. Ya para finalmente reemplazar en esa fórmula. Esto se va a repetir en todo tipo de conductores que tengamos en paralelos, en este caso, ya tengamos de esta forma. Lo único que puede aumentarle es que tengan acá un conductor más, es decir, uno más acá y esté de manera vertical, es decir, 4 conductores arriba, 4 abajo, entonces según a eso va a estar la disposición en paralelo, ¿ya? O pueden tener también solamente 2 conductores. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia entre A y B, ¿ya? La distancia entre este conductor y este conductor. Eso es lo primero. Entonces conocemos esta distancia de acá, si se fijan, conocemos la distancia de acá. Lo que no conocemos es esta distancia. Y aplicamos de igual forma Pitágoras, ¿ya? Casi para la mayoría de los cálculos acá vamos a aplicar Pitágoras, ¿ya? Y vamos a tener 2,06 metros. ¿Qué más ahora? Ya hicimos la distancia entre A y B. Ahora vamos a hacer la distancia entre A con B'. Ya tenemos AB, ahora A y B'. Lo mismo, conocemos esta distancia de acá, conocemos en este caso esta distancia de acá. La que no vamos a conocer es esta distancia de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a calcularla por Pitágoras. Tenemos 4,5 al cuadrado. Acá el raíz más 2 al cuadrado. Vamos a tener en este caso 4,92 metros. Hacemos lo mismo
pero ahora con B y C, ¿ya? B y C, y después B con C'. Entonces, vamos a tener la distancia con B y C. Lo propio, conocemos esta distancia, conocemos esta, ¿ya? Más no conocemos la distancia, que es esta de acá, ¿no? ¿Ya? Porque estamos conociendo esta, conocemos esta y no conocemos esta. Entonces, por Pitágoras, 0,5 al cuadrado más 2 al cuadrado, se va a repetir el mismo cálculo al inicio que nos daba 2,06 metros. Lo mismo para D, B, C'. Es decir, ahora va a ser esta B con esta C' acá. Conocemos esta distancia de acá, conocemos esta, más no conocemos esta de acá, ¿no? Ya, estamos haciendo su paralelo. Entonces, ¿cuánto sería? Sería lo mismo de A y B', 4,5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso nos da 4,92 metros. ¿Ya? ¿Qué más tenemos ahora? Ya hemos hecho el paralelo de cada uno, de A con B, B con C. ¿Qué faltaría? A con C. ¿Ya? Nada más. Pero si se fijan, la distancia entre el conductor A y conductor C es de manera vertical, es decir, vamos a tener solo una distancia entre estos conductores, es la sumatoria de esto. ¿Ya? Sería 2 más 2, 4 metros. La distancia entre A y C va a ser 4 metros. Ahora la distancia entre A con C' también van a ser 4 metros. Distancia con A y C', lo propio. Van a ser 4 metros. ¿Ya? Una vez hayamos calculado eso, procedemos a calcular la distancia entre A y B, pero podemos decir su correspondiente paralelo o total, en todo caso, ya de estos dos, de este paralelo que hemos hecho, A con B y A con B'. Entonces vamos a calcular la distancia entre A y B, ya, que va a ser este valor de A. Va a ser igual a la raíz, en este caso a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque en el cálculo estamos utilizando cuatro conductores, ¿ya? Para el análisis. ¿Por qué? Porque estamos haciendo A con B y luego hemos hecho A con B', ¿ya? Se repiten en esa parte y entonces trabajamos con esta disposición de raíz. Sería de A con B al cuadrado por la distancia entre A y B' al cuadrado. Vamos a reemplazar en esta parte de acá. Vamos a tener, en este caso sería 2,06 al cuadrado por 4,92 al cuadrado. Todo esto por raíz o elevado a la raíz de 4. ¿Ya? Y esto nos va a quedar 3,18 metros. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a calcular del correspondiente paralelo o el total del paralelo entre BC y BC'. Lo mismo, tenemos el diámetro, distancia, perdón, media geométrica entre B y C, que en este caso va a estar elevado a la cuarta. ¿Y qué tenemos? Tenemos B y C, que sería 2,06 al cuadrado por 4,92 al cuadrado. Ya lo mismo, estamos copiando este valor de acá. Por ende nos va a quedar 3,18, lo mismo que teníamos, o lo mismo que tenemos en la distancia entre el conductor A y B. ¿Qué más nos queda finalmente? La parte de la disposición paralela entre A y C, conductor AC. En esta parte de acá vamos a hacer lo propio, vamos a elevar a la cuarta nuestra raíz y vamos a multiplicar 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ya? Esto nos va a dar 4 metros. Ya hemos calculado ahora todo lo que viene siendo
nuestra distancia correspondiente entre cada conductor, ¿ya? En nuestra tres fases o nuestra conexión trifásica. Ahora tenemos que calcular nuestro radio medio geométrico, ¿ya? Si se fijan, estos valores de acá son los que necesitamos. Este 3,18, 3,18, 4 metros. Estas distancias de acá son las que necesitamos en la parte de acá. Se Previo a puso eso, más dentro. previo a eso necesitamos calcular estas dos distancias con su paralelo para que podamos calcular la distancia entre esos conductores, porque bien sabemos que tiene ahí una condición. Ahora, van a esperar un ratito, me van a disculpar. Ya, sigamos. Ahora necesitamos calcular el radio medio geométrico y esto vamos a calcularlo de la siguiente forma. Ya voy a encerrar esto en la parte de acá. Ya, vamos a calcular el radio entre A y A', entre B y B', es decir, esta de acá. Ya, entre B y B', y C y C'. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este radio? Al igual que hacíamos por Pitágoras, conocemos esta distancia de acá, en este caso vamos a trabajar con A y A', conocemos esta distancia, conocemos esta distancia de acá, más no conocemos esta, ¿no? Esta es la incógnita. Y vamos a hacer lo propio por Pitágoras, las demás distancias entre los conductores, es decir, C con C' y B con B'. En este caso, B con B', si se fijan, va a ser solamente una distancia, no hay que calcular Pitágoras, ¿no? Entonces, tenemos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5,65 metros. Ahora, entre B y B' va a ser lo mismo. Bueno, perdón. En este caso, B y B' solo sumamos la distancia total, en este caso, ¿no? ¿Ya? Entre cada conductor, que sería 5 metros. Ahora entre C y C', ¿qué tenemos? También Pitágoras, son las mismas distancias, si se fijan. Sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5,65 metros. Ya tenemos ahora los valores calculados ahí para cada radio en cuanto a su paralelo de A y A'. Hacemos lo propio ahora y calculamos cada uno de estos, ¿ya? Radio medio geométrico de A, radio medio geométrico de B y de C. ¿Cómo vamos a calcular? Con esta fórmula de acá. Aquí abajito lo voy a poner. Radio medio geométrico de A. En este caso vamos a trabajar a la cuarta, ya esta raíz. Ahí tenemos. Va a ser igual a R' al cuadrado por, en este caso, R a A'. Todo esto al cuadrado. Lo único que hay que hacer es reemplazar ahí. Hacemos lo propio para radio medio geométrico del conductor B y del conductor C. Ya la fórmula va a ser la misma. Sería 4. El valor de R' se va a repetir para los tres. Ya va a ser el mismo. Entonces lo voy a copiar acá abajo y va a ser el mismo para todos, ¿no? 8,24. 8,24 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Va a ser el mismo valor. Todo esto va a estar al cuadrado por, en este caso en la parte de abajo ya sería por R y B'. Sería 5 al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la parte de acá arriba vamos a reemplazarlo rapidito. 4. El valor de R' es 8,24 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Por, en este caso sería 5,65 al cuadrado. ¿Ya? Y esto nos da como resultado 0,21 metros.
Y a la parte acá abajo nos va a dar 0,202 metros. Para el radio medio geométrico del conductor C, hacemos lo mismo. Ya, así que voy a hacerlo directo acá en la fórmula. Vamos a tener 8,24 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 5,65 al cuadrado. ¿Ya? Y el valor va a ser el mismo que en el radio medio geométrico del conductor A. ¿Ya? Ya tenemos ahora nuestros cálculos necesarios para calcular la distancia media geométrica total, podríamos decirlo, y el radio medio geométrico total, de igual forma. Ya voy a borrar esta parte acá arriba. Las fórmulas van a ser esas, pero ahorita lo voy a borrar. Igual las voy a volver ahorita a copiar, solo que ya reemplazado para que todo entre en una misma página. Ya. Voy a tratar de hacerlo entrar. Ya. Bueno, vamos a tenerlo así para que se vea en esta parte acá, en este espacio. Bueno, entonces tenemos nuestra distancia media geométrica total, llamémosla total ya, para que se diferencie de la demás distancia que hemos calculado. Y como es disposición trifásica, va a ser trifásica ya. La distancia, a ver, vamos a borrarlo acá. Ya. Aquí teníamos la distancia entre A y B, este valor de acá, 3,18. Va a multiplicar 3,18 por la distancia entre B y C, que va a ser 3,18 por la distancia entre A y C, que era 4 metros. ¿Ya? Aplicamos ese cálculo y nos queda como resultado igual a 3,43 metros. Tenemos nuestra distancia media geométrica total y ahora nos toca calcular nuestro radio medio geométrico total. Lo mismo, la disposición o la conexión en este caso va a ser trifásica. Para este caso vamos a calcular lo mismo, ¿ya? Vamos a reemplazar el valor del radio medio geométrico, en este caso de A, de B y de C, y vamos a multiplicarlo. Y sería nada más que 0,21 metros por 0,202 metros por 0,21 metros nuevamente. Esto va a ser igual a 0,207 metros. Una vez hayamos calculado el radio medio geométrico total, ya tenemos los dos valores necesarios para calcular la inductancia. Entonces, calculamos la inductancia por logaritmo de distancia media geométrica dividido radio medio geométrico. La distancia es 3,43 dividido 0,207. Esto está en Henry, ¿ya? Por 100. Que previamente con el análisis dimensional decíamos que kilómetro se iba con este kilómetro. Por eso que nos quedaba solo en Henry. ¿Ya? Entonces, la inductancia nos va a quedar 0,056 Henry. ¿Qué más tenemos? Nos falta calcular la reactancia inductiva. 2pi por frecuencia por inductancia. ¿Ya? La reactancia inductiva va a ser igual a 2pi por la frecuencia que es 50 por, en este caso, 0,056 el valor de inductancia. Y la reactancia nos va a quedar 17,59 ohmios. ¿Ya? Y de esa forma es que calculamos la reactancia inductiva para este tipo de ejercicio, que bien les decía es cuando tenemos varios conductores en la fase y que están en paralelo, ¿no? Uno con el otro. Este sería el tercer tipo de ejercicio que les puede preguntar el ingeniero, pero que no, generalmente no lo pregunta, no lo ha preguntado ya hace un tiempo atrás. Los que ha estado repitiendo ha sido el que tiene disposición equilátera
y el de conductores múltiples por fase, ¿no? ¿Ya? El primerito que hemos hecho, pero en este caso no son 4 conductores, sino son 3 que les plantea. Mucho más corto incluso. No sé si hay alguna duda, consulta y el tema de inductancia, ¿no? Ya, hasta ahí sería el tema de inductancia, todo lo que viene siendo el tema de cálculo, ¿no? Ya, lo que respecta al tema de cálculo. Si hay alguna duda, consulta. Todos estos ejercicios son de modelo de examen. Sí, sí, todos son modelos de exámenes y también les he pasado más modelos. E incluso en lo que les he pasado hay más ejercicios todavía para que puedan practicar más, ¿no? Y estén hacha para el día del examen. Auxiliar, una consultita. Estos son los ejercicios que enviaste la anterior clase en Google Drive, ¿no? Sí, sí, correcto, está ahí. Y también están en los modelos de exámenes resueltos que les pasé. Sí, sí, están ahí los ejercicios. Ay, gracias. ¿El examen va a ser virtual o presencial cuando nos toque dar? Va a ser presencial. Va a ser presencial en el PI 32. ¿Ya? Para los que no conocen, está atrás de la USA por el Parque Industrial. ¿Ya? Cuarto Anillo, no creo. Sí, Cuarto Anillo y cerca de la Paraguay, por ahí. Atrás de la USA. ¿Alguna otra consulta, duda respecto al ejercicio que tal vez hayan tenido? Bueno, che, disculpe, tengo una consulta en el radio medio geométrico A, tanto A, B y C, ¿por qué le puso 4 ahí? Radio medio geométrico A, B y C. Sí, ahí cuando hace la raíz a la cuarta, ¿por qué 4? En esta parte acá. Más abajo, más abajo, un paso más abajo. Acá. Esos tres últimos. Ah, ¿por qué lo elevo a la Sí, cuarta? exactamente. Ah, ya, ya. Es el mismo caso que les mencionaba en la parte acá. ¿Ya? Si se fijan, para el cálculo en este caso que estamos utilizando, estamos analizando, bueno, en este caso, uno, 2, acá, A, B y A, B prima, ¿ya? En esta parte acá serían 3 conductores, en este caso que se encuentran en la fase, ¿ya? Pero en este caso tomamos en cuenta, como les decía en la fórmula del primer ejercicio, ¿ya? Para el tema de lo que viene siendo la distancia media geométrica estaba en función, perdón, para el radio medio geométrico, estaba en función del número de conductores. Ya. Estaba en función del número de conductores. En este caso, la distancia media geométrica, aquí por fórmula, va a estar siempre comprendida por disposición trifásica, siempre va a ser 3. Ahora, en esta parte de acá, por ende, para el análisis, le colocamos 4. ¿Por qué condición? Por el hecho de que estamos elevando nuestra, nuestras raíces. Estamos analizando, por decir, digámoslo así, por esta forma, al cuadrado, ¿ya? Es decir, estamos multiplicando ambas distancias de conductores y el análisis, ya lo que hacemos es sumar, ¿ya? Esta multiplicación de acá. Entonces tendríamos, obviamente, por ende, siempre vamos a tener este 4, a ver, este valor acá, ¿ya? Es decir, tenemos acá al cuadrado y al cuadrado. Entonces lo que hacemos es sumar esa cantidad de ese por fórmula y nos va a quedar ese valor, ¿no? ¿Ya? En resumen, ese dato es de fórmula. Ya siempre va a ser 4 para este tipo de ejercicio, que viene siendo el de disposición paralelo, ¿ya? Con este tipo de ejercicio. No se basa en el tema de radio medio geométrico, sino que por las distancias, ¿ya? Así que es por fórmula, simplemente. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Al radio geométrico se toma el número de conductores, digo. Sí, exacto. Para este
En este caso, el número de conductores por fase. Y tenemos en este caso 3 conductores, ¿no? Ahí es donde se cumple esa condición. Entonces ya para el análisis lo que viene siendo, lo que hacemos simplemente aquí es sumar, ¿ya? Es decir, en el análisis, como les digo, si se fijan, por fórmula simplemente hay 4, pero si ustedes se fijan en este análisis con este, estamos analizando 2 conductores en esta parte acá. Más este son 4 conductores, es por eso que en esta parte va 4. ¿Ya? Pero lo consideran por fórmula, ¿por qué? Porque siempre van a analizar dos conductores en cada cálculo. Es decir, A y B ya son 2 conductores en el análisis. Y luego A y B' son 4. Volvemos a tomar el tema, en este caso, A para el paralelo de B, ¿no? Ya por eso es que es 4 esta disposición. Y en este caso, donde entra la fórmula, ¿ya? Para que no se confundan en esa parte. El análisis que estamos utilizando son de 4 conductores. Y es por eso que repetimos ese valor. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? De todas formas, como les decía, si revisan el Google Drive que les he compartido, en esa parte de ahí tenemos, bueno, hay una carpetita donde tienen todos los videos grabados igual de las explicaciones de las clases. Ya eso lo he grabado hace un tiempo atrás, está más explicado a detalle, con más calma. Pueden revisarlo también si quieren, ¿no? No dura mucho tiempo, son 30 minutos, 20 minutos, 25 creo. Ya para que puedan estar un poco más, si no pudieron verlo o tal vez no pudieron entenderlo, lo repasan para que lo puedan comprender. ¿Ya? Si no hay duda, consulta, sería hasta acá nomás y nos veríamos la próxima semana. No hay duda, consulta. Una última consulta, Ausi. ¿Cómo sabemos que cuántas distancias tenemos que hallar, digamos? ¿Habría alguna fórmula para saber, digamos, que hallamos la cantidad de distancia o algo? A ver, a ver. Por ejemplo, mira, A ver, ¿te referís a ajá, esta acá, parte ajá, de acá? eso. ¿Cuántas distancias tenemos que hallar, digamos? Si está bien, digamos, o faltaría o algo. Ya. Lo primero que tienen que fijarse es que tenemos que calcular el paralelo, o en este caso la distancia, como hacíamos en conductores múltiples por fase. Calculábamos la distancia media geométrica entre conductor y conductor, ¿no? ¿Ve? Entonces, si vos te fijas, para nosotros tener o conocer este valor de acá, en este caso A con B, necesitamos por ende sí o sí conocer el paralelo en este caso. Cuando haces A con B, necesitas conocer también el paralelo de B, es decir, en este caso B', este acá. Entonces, de esa forma te das cuenta cuánto tenés que calcular. Es decir, estás analizando A con B. Para conocer esta distancia, necesitas conocer su paralelo de B. Entonces, por eso es que hacemos este cálculo. A con B y luego A con B'. Y en base a eso, calculamos su resultante. En este caso sería 3,18 entre A y B. Recién sería esta la distancia que vas a considerar para reemplazar en esta fórmula de acá. 3,18 en la parte de acá arriba, en la esquina superior derecha. Lo mismo para B y C. De esa fórmula, perdón, de esa forma te das cuenta. Luego B y C. Para conocer B y C, por ende vas a conocer sí o sí el paralelo de C. O te necesitas conocer. Entonces por eso haces B y C y B y C'. Y lo mismo para A y C. Vas a necesitar conocer, o perdón, claro, para A y C. En todo caso vas a necesitar conocer también su A y su paralelo que sería C' en este caso. ¿Ya? De esa forma te das cuenta. Ahora para el radio es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no necesitas conocer lo que viene siendo entre A y B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya las distancias las conoces ahí. Entonces, si te fijas en esta parte de acá, la conoces en la parte horizontal y en la parte vertical. Entonces, como su nombre lo dice, tenés que calcular todos los paralelos que estás considerando. En este caso,
A con A' por condición que está en paralelo, necesitas calcular ese radio acá, ¿ya? En función a este punto de acá. Entonces, por eso que calculas esa distancia de radio, tanto para B y para C, ¿no? Con su correspondiente paralelo, ¿ya? Gracias, ya te entendí, ya está un poco chivo, pero ya lo entendí. Ya. Es como le digo, pueden revisar los videos, está un poco más explicado ahí. Está con, igual son los mismos ejercicios que les he mostrado, pero está explicado de manera más detallada, ¿no? Aquí está un poco abultado, por decirlo así. Está muy amontonado. ¿Ya? Si lo revisan, se van guiando también, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejarlo para la próxima clase, para la próxima semana. Vamos a ver el tema de capacitancia. Para que no estemos un poco perdidos, ¿no? Porque también fue mi culpa, ¿no? No haberles dicho que revisen los apuntes que les mandé. Revísenlo, ya familiarícense con la tabla de conductores para que así ganen velocidad y vayan aprendiendo, ¿no? Ya y no estén a última hora en el examen buscando, ¿no? Ya, revisen la tabla de conductores y vean un poco el tema de capacitancia para que puedan guiarse. Si no hay más consultas, entonces lo dejamos para la próxima clase. Ya, Gracias, auxiliar. Listo, auxiliar, gracias. Hasta luego. hasta la próxima semana.